Todo comenzó cuando un sirviente feo y la joven hija de una familia noble se enamoraron en secreto, aunque eran solo niños. Disfrutaban cada momento que podían pasar juntos, pero su felicidad no duró mucho. La familia de la chica pronto descubrió su amor prohibido y echó al sirviente del palacio donde trabajaba. Dejaron al pobre chico abandonado en un bosque helado, durante un clima mortalmente frío, sin dinero para comprar ni un bocado de comida para sobrevivir y sin armas para defenderse. El chico estaba completamente indefenso. Ese día fue la última vez que la chica pudo verlo. En esos últimos momentos, justo antes de que lo separaran, el chico le hizo una promesa. Juró que algún día regresaría, pero fuerte y rico, lo suficiente como para ser digno de ella, y cuando llegara ese momento, pediría su mano en matrimonio. Era lo único que podía calmar las lágrimas de la chica, dándole esperanza de verlo nuevamente. Pero las cosas no salieron como esperaban. Pasaron 15 años. El chico sobrevivió a aquel horrible día, pero en lugar de convertirse en alguien honorable y digno, se convirtió en el villano más temido y odiado de todo el continente. Los rumores sobre él eran tan aterradores que la gente empezó a llamarlo la espada demoníaca del caos. Solo escuchar su nombre era suficiente para hacer que la gente temblara de miedo, o peor aún, verlo en persona. Eso era algo que nadie quería experimentar. Por otro lado, la chica se convirtió en alguien completamente diferente. Creció para ser un símbolo de justicia y esperanza, conocida como la estrella de la rectitud y la espada lunar. No solo era una de las guerreras más hábiles del reino, su belleza deslumbrante estaba en un nivel completamente diferente al de los demás. Su aspecto era tan cautivador que cualquiera que la viera caía rendido a sus pies a primera vista. Curiosamente, incluso después de 15 años, ella se mantuvo fiel a ese chico de su infancia, sin saber siquiera si seguía vivo o no. No había olvidado su promesa, y por eso se negaba a dejar que cualquier hombre se acercara a ella. Esto era solo el comienzo de la historia, pero las cosas realmente se pusieron interesantes cuando la escena se trasladó al día presente, en una posada bulliciosa. El lugar estaba lleno de gente charlando alegremente sobre sus logros y aventuras. En una esquina, un joven estaba sentado en silencio observando la animada multitud y preguntándose si esta pequeña posada era realmente el famoso centro para comerciantes y viajeros de la que había oído hablar. El joven llamado Hu Yun era un guerrero con una lanza que mantenía cuidadosamente envuelta. Se sentía bastante bien, aliviado de haber llegado a este lugar con seguridad, y aún más feliz porque los lugareños lo trataban con amabilidad. Ya fuera por genuina bondad o tal vez porque pensaban que era un luchador habilidoso. Un grupo de aventureros invitó a Hu Yun a unirse a su gremio y trabajar con ellos, pero Hu Yun rechazó educadamente. Explicó que no estaba allí para trabajar, sino para una misión personal, más bien un sueño por cumplir y una promesa que debía cumplir a toda costa. Esa era su prioridad y nada lo detendría. De hecho, nadie quería detenerlo. Sin embargo, un hombre calvo del grupo le dio una advertencia seria. Le dijo a Hu Yun que tuviera mucho cuidado al moverse por la zona. Naturalmente, Hu Yun se mostró curioso y preguntó qué quería decir con eso. Con una mirada espeluznante en su rostro, el hombre explicó que había un monstruo peligroso merodeando cerca del pueblo. Una persona cruel y sedienta de sangre que cazaba artistas marciales y llevaba sus cabezas cortadas para aterrorizar a los demás. Hu Yun parecía impresionado por la historia aterradora, pero la verdad era que no le era para nada desconocida. Sorbiendo su té con calma, actuó como si esa fuera exactamente la razón por la cual estaba allí. En medio de la conversación, algo, o más bien alguien, entró en la posada, captando instantáneamente la atención de todos. Y por supuesto, era el mismo hombre del que acababan de hablar, la figura monstruosa y salvaje con su infame bolsa llena de sangre. Dejó la bolsa en el suelo con un fuerte estruendo y comenzó a caminar hacia adelante. Solo su presencia fue suficiente para hacer que un escalofrío recorriera la habitación, congelando a todos en sus asientos. Excepto a Hu Yun, que ya sea no lo conocía o no le importaba en lo absoluto. Los demás estaban aterrados y solo se atrevían a susurrar entre ellos, preguntándose si realmente era ese monstruo del que hablaban los rumores. Con una mirada irritada, el hombre le gritó al camarero que llamara al posadero inmediatamente, pero el camarero, nervioso, explicó que el posadero estaba fuera haciendo un recado y se ofreció a ayudar con lo que el hombre necesitara mientras tanto. Intentando ser educado, el camarero alcanzó lo que pensó que era el equipaje del hombre, con la intención de llevarlo a una habitación tranquila hasta que el posadero regresara. En cuanto el camarero miró la bolsa, se congeló al darse cuenta de que no era en absoluto lo que había esperado. Aún así decidió cargarla, pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre agarró su mano, deteniéndolo en seco. La habitación quedó en silencio.
Todos miraban aterrados, pensando que ese podría ser el final para el pobre camarero. Con otra mirada escalofriante, el hombre monstruoso declaró en voz alta que la bolsa contenía su presa y que nadie más que él tenía derecho a tocarla. El camarero se asustó, temblando incontrolablemente, y lo único que pudo hacer fue tartamudear una disculpa por haberle faltado el respeto. Esta escena inquietante provocó murmullos entre la multitud, con la gente susurrando que este hombre era tan cruel como decían los rumores. Pero antes de que pudiera hacer algo más, la bolsa empezó a moverse repentinamente, y el ruido captó inmediatamente la atención del hombre. Se giró hacia ella, su expresión oscura y amenazante. Con una voz que hizo que todos se estremecieran, murmuró una disculpa a su presa, diciendo que lamentaba haberla dejado sufrir y que ahora terminaría lo que había comenzado. Justo cuando su mano alcanzó la bolsa, alguien saltó a la acción, deteniéndolo en seco. Esa persona no era otra que Hu Yun. No solo se atrevió a detener al hombre monstruoso, sino que se erguió con valentía y sin miedo, desafiándolo a un duelo de honor. La habitación quedó en completo silencio, en total incredulidad. Nadie, ni siquiera el hombre calvo de antes, esperaba esto. Todos se preguntaban si Hu Yun había perdido la cabeza o si se había vuelto loco de repente. El hombre monstruoso, con la nueva herida en su rostro, miró a Hu Yun, sus labios curvándose en una sonrisa burlona. Su tono estaba impregnado de desdén mientras se reía y decía: ¿Tú contra mí? Hu Yun, aún lleno de confianza, declaró con audacia que estaba allí para enfrentar al mayor enemigo del mundo marcial, el responsable del sufrimiento de cada persona en la zona, y, por supuesto, se refería a este hombre, no a otro. Añadió que este era el sueño y el juramento que lo habían impulsado a llegar hasta allí. Al escuchar lo que sonaba como un discurso infantil, el hombre, de aspecto salvaje y feo, sonrió antes de estallar en una carcajada lo suficientemente fuerte como para resonar a kilómetros. Luego, con una sonrisa, dijo algo que llamó la atención de Hu Yun. El hombre preguntó por qué Hu Yun creía que él era el llamado mayor enemigo del mundo marcial, pero antes de que Hu Yun pudiera responder, el hombre lo desestimó como si ya supiera la respuesta. Dejando escapar un suspiro pesado, el hombre comenzó a explicar que no solo Hu Yun, sino que todos los demás habían entendido mal todo sobre él. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su frase, Hu Yun lo interrumpió, burlándose de él abiertamente. Estaba claro que Hu Yun creía que el hombre solo estaba buscando excusas para evitar pelear. Con un fuerte golpe, Hu Yun clavó su lanza en el suelo, declarando una vez más que había venido hasta allí por una sola razón: encontrarlo y luchar contra él. Dejó claro que no aceptaría excusas. Viendo la determinación de Hu Yun, el hombre monstruoso le echó una mirada, y le dijo que si ese era el caso entonces aceptaba su desafío, pero necesitaba prepararse primero. Hu Yun se congeló por un momento, sorprendido al escuchar esto, luego entrecerró los ojos y gritó: «No me digas que planeas huir». Antes de que Hu Yun pudiera obtener una respuesta de su oponente, la multitud a su alrededor comenzó a gritarle, preguntándose si se había vuelto completamente loco. Todos dejaron claro que el infame monstruo frente a él no era el tipo de persona que jamás huiría de una pelea. No había forma de que alguien como él escapara solo para evitar enfrentarse a Hu Yun. En los ojos de todos, este hombre malvado y despiadado, que no le importaba si su oponente era un renegado o un justo y haría lo que fuera por ganar, no tenía razón alguna para evitar pelear contra un niño como Hu Yun. La multitud intentó detener al chico, expresando sus preocupaciones y prácticamente suplicándole que reconsiderara, convencidos de que Hu Yun estaba caminando directo a una trampa mortal, sabiendo que pelear contra ese hombre era casi como suicidarse. Pero Hu Yun no retrocedería. Había hecho un juramento y ningún aviso ni miedo podría hacer tambalear su resolución. Quería convertirse en el más grande del mundo, y para lograrlo tenía que derrotar a la persona más odiada y temida de todos. Para lograr eso, poco después, Hu Yun aceptó darle al hombre un breve tiempo para prepararse para la batalla, y el monstruo desapareció en una habitación para prepararse. Al principio parecía que había ido a prepararse o a hacer algunos planes antes de la pelea, pero no era así en absoluto. Como bien sabes, este hombre monstruoso y de apariencia cruel era nuestro protagonista, el chico sirviente que sobrevivió hasta ahora. Curiosamente, no se estaba preparando para la pelea en absoluto, sino que realmente quería ganar algo de tiempo, tratando desesperadamente de encontrar una forma de escapar sin tener que enfrentarse en un duelo. Nuestro prota se llamaba Yul y él solo estaba allí para vender su presa, no para causar problemas ni nada de eso. Y esa presa que trajo aquí resultó ser un pequeño jabalí que apenas logró cazar más temprano, no la cabeza de algún artista marcial ni nada impresionante como los rumores lo hacían parecer. Se preguntaba por qué nunca tenía la oportunidad de aclarar este malentendido de ser etiquetado no solo como un villano común, sino como el mayor enemigo del mundo marcial. Yul sabía que ni siquiera podía usar su poder interno,
lo peor que le podía pasar a un luchador en esa época, sabiendo mejor que nadie que era tan débil como un guerrero de tercera clase, básicamente el equivalente a alguien con un potencial de rango E. El pobre chico no pudo evitar pensar en por qué la gente seguía juzgándolo solo por su apariencia. Atrapado por el malentendido en el que se encontraba, Yul trató desesperadamente de encontrar una forma de evitar morir en un duelo con ese tipo tan persistente. La manera en que Huyun lo atacó como un loco, todo porque Yul, por amabilidad, había detenido al camarero de tocar su sucia bolsa, le hizo darse cuenta de lo grave que era su situación. Yul realmente no quería morir tan fácilmente, especialmente no en un duelo con un chico guapo. El chico también tenía sueños y promesas que cumplir, algo que no le permitiría morir antes de que fueran cumplidas. Hablando de ello, el destino tenía un extraño sentido del tiempo, porque en ese mismo momento, la chica en la que pensaba Yul accidentalmente entró en el mismo pueblo en el que él estaba. La conmoción y el alboroto que Huyun estaba causando al gritar por la espada demoníaca del caos pronto captaron su atención. Como también había escuchado todos los rumores sobre la llamada espada demoníaca del caos, decidió acercarse a la escena y ver qué estaba pasando. En cuanto llegó, tocó suavemente el cuello de Huyun. Cuando el chico se dio la vuelta para ver quién lo había tocado, sus ojos se abrieron en choque e incredulidad. Ese fue el momento en que ella se quitó el sombrero, revelando su rostro y le preguntó si él era el que planeaba luchar contra la espada demoníaca del caos. Sus llamativos ojos rojos, que combinaban perfectamente con su cabello rosa y plateado, hicieron que el corazón de Huyun se acelerara, haciendo que se sonrojara, al igual que todos los demás a su alrededor. Antes de que pudiera decir algo, la voz de otro hombre detrás de él interrumpió el momento. Ese hombre parecía reconocerla y exclamó que ella era la espada lunar, la discípula directa del ex gran artista marcial Segua. Huyun no pudo evitar pensar que ella, al igual que él, había venido a derrotar al mayor enemigo del mundo marcial, la espada demoníaca del caos. Decidido a no perder esta oportunidad de ganarse un nombre junto a ella, declaró audazmente que quería unirse a ella, diciendo que sería un honor si aceptaba ayudarlo a matar a Yul, la famosa espada demoníaca del caos. Segua finalmente se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando y no pudo estar más feliz. Por supuesto, no le importaba el duelo ni Huyun, pero el hecho de que finalmente había encontrado la ubicación de su amado después de 15 largos años, no podía esperar ni un segundo más para verlo. Pero su reacción confundió completamente a Huyun. Él pensó que ella estaba impresionada por su valentía e intenciones de desafiar a la espada demoníaca, lo que lo hizo sentir como si hubiera sido elegido para tener un bebé con ella. Mientras Segua comenzaba a caminar lentamente hacia adelante, Huyun comenzó a soñar despierto y pensar en grande. Sugirió nuevamente que se unieran para luchar contra Yul y después podrían formar una fuerte sociedad y viajar juntos por el mundo. Mientras tanto, dentro de la posada, todo parecía estar un poco caótico para Yul. Él seguía tratando desesperadamente de encontrar una forma de evitar el duelo, sin saber nada del caos que se estaba gestando afuera. No podía dejar de pensar que la mejor solución era informar a las autoridades, ya que los duelos estaban estrictamente prohibidos por la ley. Justo cuando resolvió informar, como era su responsabilidad como un ciudadano normal, la pared de madera de la casa se rompió violentamente, desgarrada varias veces por una espada antes de que alguien hiciera una entrada dramática. El pobre chico saltó a un rincón, temblando mientras intentaba buscar refugio, y por supuesto era Jun. Al verlo, Yul gritó de puro miedo, convencido de que su vida había terminado antes de siquiera haber tenido la oportunidad de casarse. Arrastrándose hacia atrás, Yul comenzó a excusarse frenéticamente, diciendo que no estaba listo aún y que Jun debería esperar un poco más, e incluso que era una habitación privada en la que no debería entrar sin permiso. Su parloteo en pánico fue interrumpido de repente por Segua, quien entró en la habitación y dijo, «Finalmente te encontré». Yul se quedó completamente sin palabras, ya fuera por ver al amor de su vida o por darse cuenta de que esa chica era la que había hecho esa entrada tan dramática sin reconocerla. En un segundo, todo quedó claro, no era Jun, sino la chica que estaba usando el cuerpo inconsciente del pobre chico para romper la pared y la puerta de la casa, solo para demostrar lo que pasa cuando alguien falta al respeto a la apreciada y perdida amante de la espada lunar. Mientras tiraba el cuerpo maltrecho e inconsciente de Jun al suelo, Segua dirigió su atención hacia Yul y comenzó a caminar hacia él. Declaró con orgullo que se había convertido en una de las artistas marciales más fuertes del continente y ahora tenía más que suficiente dinero para comenzar la mejor vida para ambos, y por supuesto, el dinero que mencionaba lo había ganado ella misma, no lo había heredado de su familia. Se acercó más, mirando al chico que amaba, al que todos llamaban la espada del caos, el demonio,
pero ni el odiado título ni su situación actual tan lamentable podían cambiar sus sentimientos por él. Sin dudarlo, Segua le miró a los ojos y le pidió que se casara con ella, declarando audazmente que no había nada ni nadie que pudiera detener su matrimonio ahora. A diferencia de lo que la gente afuera imaginaba que sucedería, como el choque explosivo de dos supernovas, el gran héroe, la espada lunar, y el villano más temido, la espada del demonio, todo estaba sorprendentemente tranquilo dentro de la habitación de descanso del chico. El chico, un poco despistado, no reconoció a Segua ni después de que le recordaran la promesa, simplemente la miró en silencio. Luego de repente señaló una puerta detrás de él y dijo, «Estás buscando la espada del demonio del caos, ¿verdad?». Él acaba de salir de la habitación, pero él mismo se dio cuenta, con su rostro en carteles de se busca por todas partes, que este truco no iba a funcionar. Como no obtuvo ninguna respuesta de ella, pensó que lo mejor era aprovechar la oportunidad de irse corriendo. Empezó a caminar torpemente hacia la salida, murmurando disculpas y diciendo que tenía un asunto urgente que atender, pero las cosas no salieron como planeaba. Segua le tomó la mano suavemente, deteniéndolo, haciendo que pensara que podría ser el final para él. En lugar de lastimarlo, hizo algo completamente inesperado, le quitó el guante y colocó su mano suavemente sobre su mejilla. El gesto le recordó a la forma en que solía mostrarle su afecto. Sentir la mano de él, aunque ella era quien la guiaba, hizo que se sonrojara, tal como lo hacía en el pasado. Justo entonces, ella le preguntó suavemente que volviera a llamarla por su nombre. Finalmente, el hombre despistado y olvidadizo comenzó a darse cuenta de quién era ella, diciendo, ¿eres la señorita Segua? De repente los recuerdos felices de su amor secreto volvieron a él, como alguien que fue vendido a la familia rica de Segua como esclavo durante una hambruna, nunca esperó ser tratado con amabilidad, mucho menos ser amado por la hija más joven de la familia de esa manera. De repente se dio cuenta de cuánto extrañaba esos días. Eso fue lo último que recordó antes de volver a la realidad, encontrándose sentado cerca de la misma chica que solía amar en secreto, pero ahora en una habitación privada. Al mirarla en silencio, se dio cuenta de que ella no solo había crecido y se había convertido en una mujer bien formada, sino que había llegado a ser incluso más hermosa que antes, más que cualquier otra persona que hubiera conocido. Pero aunque ahora sabía quién era, él se sentía incómodo sentado tan cerca de ella. El silencio se rompió cuando Segua preguntó de repente por qué él no estaba bebiendo su té. El chico, sorprendido, le agradeció torpemente y dijo que lo bebería de inmediato. Tratando de ser más educado, añadió mi señora al final de su frase. Inmediatamente, la expresión de Segua se oscureció. Le recordó nuevamente sobre la promesa que habían hecho de que él no la llamara mi señora. No queriendo molestarla, él dudó y esta vez la llamó señorita Segua, pero aún no fue suficiente para ella. No le gustaba cómo sonaba, tan distante y formal, como si estuviera hablando con una extraña. El chico decidió intentarlo y dio un paso al frente, sonrojado y demasiado avergonzado para mirarla a los ojos. Suavemente pronunció su nombre y le dijo que estaba feliz de verla nuevamente. Esa simple frase fue suficiente para iluminar su rostro, convirtiéndola en la alegre chica que él recordaba. Ella respondió con una sonrisa, diciendo que estaba aún más feliz de verlo de nuevo. Su hermoso rostro y la forma en que reaccionó hicieron casi imposible para el chico controlar sus pensamientos dispersos. Para distraerse y calmar su imaginación desbordada, Jules señaló rápidamente la espada de Segua y le preguntó si realmente se había convertido en una artista marcial. A pesar de haberlo dicho muchas veces antes, ella repitió con orgullo que había trabajado increíblemente duro y se había convertido en una de las más grandes artistas marciales, y añadió que todo ese esfuerzo había sido por la persona que amaba. Jules no mostró visiblemente que había recordado su promesa, pero la imagen de él, la última vez que se vieron, gritando que se volvería lo suficientemente fuerte y rico para ser digno de casarse con ella algún día, era algo que Segua nunca podría olvidar. Pasó algún tiempo antes de que la mandíbula de Jules se cayera de asombro cuando finalmente se dio cuenta de lo que ella estaba hablando. Por otro lado, Segua asumió que, al igual que ella, él nunca había olvidado esa promesa, y su exagerada reacción se debía a que vio que él también la recordaba. La chica luego explicó cómo logró encontrarlo después de escuchar los rumores sobre la espada del demonio del caos. Al escuchar su famoso título, el chico se estremeció, sabiendo que probablemente tenía planes de interrogarlo y burlarse de él por eso, pero Segua no lo mencionó directamente. En cambio, empezó a hablar sobre los rumores que rodeaban a la espada del demonio del caos, cosas como acosar a mujeres y no pagar las comidas.
La forma en que esas historias coincidían perfectamente con el comportamiento de Yul cuando era esclavo hizo que se diera cuenta de que la persona temida de la que todos hablaban era el mismo chico que ella había amado. Segua tomó la mano sucia de Yul y declaró firmemente que no le importaba lo que el mundo pensara de él. No le importaba si era cruel, odiado o incluso un poco mongolo, ella lo amaba tal como era. A diferencia de Segua, que parecía entusiasmada de casarse con él y empezar una familia lo antes posible, Yul claramente no estaba en la misma página. No solo no mostró interés en casarse, sino que también estaba inventando excusas para evitarlo por completo. Rápidamente encontró una, diciéndole que había algo grande que se interponía en su matrimonio, una enorme deuda que lo mantenía atado, y por una vez, no estaba mintiendo completamente. En el pasado, Yul había intentado incontables veces aprender artes marciales y volverse más fuerte, pero cada maestro al que iba eventualmente lo echaba después de ver su potencial patético y débil, negándose a entrenarlo mientras se quedaban con su dinero ganado con tanto esfuerzo. Uno de esos días, cuando tocó fondo, roto, desesperado y sin esperanza, alguien apareció de la nada y le ofreció dinero, pero a cambio Yul tuvo que aceptar hacer algo por esa persona. Eso, en realidad, era parte de la verdad, no toda, pero ahora la escena se trasladaba a la guilda del Buró Eterno, donde una mujer se presentó como una de las líderes de la guilda, con el nombre de Kuni. Resultó que ella era esa persona que salvó a Yul ofreciéndole dinero en lugar de hacer lo que ella quería, y por supuesto, fue Segua quien había venido hasta aquí después de escuchar sobre eso para resolver el único problema que mantenía a Yul apartado de casarse con ella. Segua no se contuvo e inmediatamente cuestionó la forma en que esta mujer trataba a hombres como Yul, pagando sus deudas y luego usándolos como si los poseyera. Por supuesto, Segua llegó a esta conclusión solo desde su perspectiva y la explicación de Yul, pero Kuni misma parecía genuinamente confundida, sin entender por qué esta chica la acusaba de tales cosas. La verdad era que Kuni era más bien como una sugar mami para Yul, ella lo había estado apoyando financieramente en todo lo que necesitaba, solo a cambio de usar su temido título. Y ahora Yul comenzaba a arrepentirse de haber arrastrado a su único apoyo en este incómodo lío. A diferencia de todos los demás que lo odiaban sin razón, Kuni no solo había pagado su deuda, sino que también había cubierto sus gastos de vida sin pedir mucho a cambio. En cuanto a Yul, la verdadera razón por la que usaba la excusa de la deuda para evitar casarse con Segua era por cómo pensaba que ella lo veía. Él creía que Segua lo había malinterpretado, pensando que él se había convertido en el hombre digno que prometió ser, un guerrero o alguien de su nivel. El pensamiento de meterse en problemas graves más adelante, cuando estuvieran casados, ser golpeado e interrogado después de revelar la verdad y no poder hacer nada al respecto, hizo que el chico se asustara y encontrara una forma de evitarlo. En pánico, decidió arrastrar a Kuni directamente al medio de su lío, ya que era la única en quien podía confiar. Fue entonces cuando la mujer miró la cara de tonto que tenía Yul, que de alguna manera le pedía en secreto que le ayudara, y con su agudeza habitual, Kuni rápidamente entendió la situación. Pensó que Yul había traído a Segua aquí, esperando usar su ayuda y conocimiento para deshacerse de este problema. Justo entonces, Segua exigió saber la cantidad total de dinero que Yul debía. Kuni dudó un momento antes de decir que era complicado. Quería decir una cifra ridículamente alta para la deuda del chico, algo tan loco que Segua ni siquiera consideraría pagarlo. Finalmente, Kuni tomó una decisión y anunció con confianza que si Segua quería liquidar toda la deuda, tendría que pagar 10.000 monedas de oro. Eso era exactamente lo que Yul había esperado que ella dijera. El chico tonto se alegró, sabía que no había forma de que Segua pudiera juntar una cantidad tan exorbitante, especialmente para alguien como él, y aunque lo intentara, le llevaría una eternidad reunir todo ese dinero y traerlo aquí. Esperando ganar tiempo y tal vez encontrar una forma de escapar, sugirió que volvieran y lo pensaran un poco más. Pero para sorpresa de todos, Segua de repente sacó una gran bolsa, completamente de la nada, una bolsa llena de monedas de oro, más que suficiente para saldar la deuda de Yul. Tanto Yul como Kuni quedaron atónitos, con los ojos muy abiertos mientras se preguntaban de dónde demonios había sacado la chica esa enorme bolsa tan repentinamente. Todo el plan de Yul se desplomó por completo, y su expresión de decepción no pasó desapercibida por Segua. Sin embargo, ella supuso que él se sentía avergonzado por el hecho de que ella estaba pagando la deuda de alguien como él, en lugar de estar molesta o decepcionada por su reacción. Segua intentó consolarlo suavemente, asegurándole que, como iban a casarse pronto, ya no habría dinero de él ni de ella, porque todo les pertenecería a ambos. Para empeorar las cosas, añadió que nada era un desperdicio cuando se trataba de Yul. Sus palabras impactaron al chico como una flecha,
directo a su corazón, mostrándole lo poco digno de amor que se sentía. Le dolieron profundamente, obligándolo a replantearse toda su decisión. Por otro lado, Kuni seguía atónita mientras miraba la pila de monedas de oro, pensando que realmente era mucho más de lo que había pedido. Pero al mirar a Yul, se dio cuenta de que él estaba siendo arrastrado a un matrimonio no deseado. Pensó que necesitaba llevar las cosas un paso más allá si quería hacer que Segwa se sintiera decepcionada o se echara atrás. Con una idea astuta formándose en su mente, Kuni lentamente se puso de pie, con un brillo travieso en los ojos, y de repente gritó. Segwa y Yul estaban a punto de irse, pero Segwa se dio la vuelta al escuchar la voz de Kuni, medio esperando que ella exigiera más dinero. Sin embargo, esto no tenía nada que ver con el dinero. Kuni se acercó a Yul y, sin previo aviso, lo abrazó con fuerza. Era como si estuviera fingiendo o quizás revelando la verdad sobre su relación real y la razón por la que había estado pagando sus gastos de vida. Incluso Yul se quedó completamente sorprendido, asombrado por el audaz movimiento que Kuni acababa de hacer. Los ojos de Segwa se abrieron de par en par, sorprendida y, por supuesto, incrédula al ver la escena. Ignorándola por un momento y con una mirada significativa, Kuni se inclinó y susurró a Yul, no entres en pánico. Me encargaré de esta chica por ti. Pero las cosas no se desarrollaron como ella esperaba. Segwa no iba a dejar que esto pasara tan fácilmente. Su respuesta fue inmediata e intensa. Primero, su espada brillante apareció en su mano, y luego su cuerpo entero se envolvió en un salvaje relámpago chisporroteante. Miró fijamente a Kuni, su voz afilada y autoritaria mientras exigía, aléjate de Yul ahora mismo o te obligaré a hacerlo por la fuerza. En ese momento, tanto Kuni como Yul se dieron cuenta de que estaban en graves problemas. Solo tenían dos opciones, alejarse pacíficamente o enfrentar las aterradoras consecuencias de la ira de Segwa. Tan pronto como Segwa empezó a caminar hacia adelante, Kuni comenzó a arrepentirse de su decisión, pensando que tal vez había ido demasiado lejos esta vez. Por otro lado, Yul rogaba desesperadamente a Segwa que se calmara, explicando que todo había sido un malentendido y no lo que ella pensaba. Sin embargo, Segwa los ignoró a ambos, acercándose cada vez más y exigiendo que se mantuvieran alejados el uno del otro. Sus ojos dejaban claro que no estaba bromeando y que en realidad podría matarlos a ambos. En un acto de pánico, tratando de convencerla y salvar sus vidas, tú soltaste, cálmate, Segwa, eres alguien realmente importante para mí. Esa frase funcionó como magia, como verter agua sobre un fuego, hizo que la chica furiosa se detuviera y se calmara lentamente hasta volver a su yo habitual. Al ver esto, Yul sintió una ola de alivio, sabiendo que ahora estaban a salvo. Sin embargo, aunque Segwa ya no estaba enojada, su corazón estaba roto, triste al pensar que la persona que amaba la había traicionado con una sugar mami. Quiso disculparte y explicarle que no había amor real entre él y esa mujer. Pero Segwa no quería escuchar ninguna de sus excusas. Sin decir palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Yul fue tras ella, tratando de detenerla y explicarle todo, pero ella lo ignoró y siguió su camino. Yul no quería herir sus sentimientos, pero Kuni parecía bastante complacida con cómo resultaron las cosas. En su opinión, todo había salido perfectamente. Yul se giró hacia ella en shock. No cuestionó ni culpó a Kuni por sus acciones descontroladas. En lugar de eso, dejó que su expresión hablara por sí misma, mostrando que molestar y herir a Segwa no era su intención en absoluto. Kuni volvió a su asiento y comenzó a compartir sus experiencias como líder de gremio y comerciante con él. Para ella, esta no era exactamente la solución más pacífica, pero definitivamente era la manera más efectiva de detener el matrimonio no deseado, la única razón por la que Yul había venido aquí en primer lugar. Yui se sorprendió, casi atónito, al ser recordado de ese hecho, pero en lugar de sentirse feliz por haber logrado su objetivo, se llenó de culpa. Unos minutos después, al otro lado del pueblo, algo llamó la atención de los aldeanos cercanos. Era, por supuesto, la espada demoníaca del caos. La presencia oscura y el aura que la rodeaban eran algo imposible de ignorar para ellos. Sin embargo, todo era solo su imaginación. Yul simplemente caminaba, consumido por el arrepentimiento de haber herido los sentimientos de Segwa y hacer que pareciera que le había sido infiel. Estos abrumadores sentimientos de tristeza le trajeron recuerdos del pasado, cuando era solo un sirviente humilde. En ese entonces, Segwa lo trataba con más que suficiente amabilidad,
viéndolo como un chico ordinario pero digno de su amor. Yul no podía evitar preguntarse por qué, a pesar de todos sus esfuerzos por cerrar la brecha entre ellos y estar orgullosamente a su lado, nunca parecía cambiar nada. Su amabilidad y su amor siempre se sentían simplemente fuera de su alcance. El chico decidió que tenía que encontrar a Segwa lo más rápido posible y explicarle la verdad, todo lo que ella necesitaba saber. En ese momento, escuchó una conversación que llamó su atención. No muy lejos, un hombre le decía a su esposa que acababa de ver a una mujer de cabello blanco vestida completamente de blanco corriendo por las montañas como si hubiera visto un fantasma, dirigiéndose directamente hacia el borde de un acantilado. Al escuchar esto, Yul se dio cuenta al instante de que tenía que ser Segwa. Su corazón se hundió al pensar que ella iba a terminar con su vida debido a su comportamiento imprudente. Un momento después, la mujer comenzó a temblar de miedo, lo que hizo que su esposo se preguntara si ella temía que algo terrible pudiera sucederle a la misteriosa mujer de la que hablaba, pero su horror no provenía de su historia, sino de la vista de la espada demoníaca del caos. Yul lentamente reveló su presencia al preguntarle a su esposo exactamente dónde había visto a la mujer. Minutos después, Yul estaba en el lugar que el hombre había descrito, jadeando y completamente sin aliento. No estaba seguro de si estaba en el lugar correcto, por lo que decidió mirar a su alrededor con la esperanza de encontrar alguna señal de ella. En el primer segundo, sus ojos se posaron en Segwa. Ella estaba de pie en el borde del acantilado, lista para acabar con su vida, y todo era por su culpa. Sin dudarlo ni un segundo y más rápido que un rayo, el chico corrió hacia adelante y la abrazó por detrás, diciendo que se casaría con ella en ese mismo momento si reconsideraba suicidarse. Pero para su sorpresa, no era la chica, sino un abuelo de 200 años que se quedó congelado de sorpresa. Su sorpresa rápidamente se convirtió en vergüenza y su rostro se puso completamente rojo al pensar que un joven quería casarse con él y hacer lo que quisiera. Fue entonces cuando Yul se dio cuenta de la ridícula situación en la que se había metido al lanzarse imprudentemente sin verificar si realmente era Segwa. Sintiendo una incomodidad horrible, rápidamente la dejó ir, se dio vuelta y comenzó a disculparse profusamente, explicando que había confundido al anciano con otra persona. Pero para su sorpresa, el abuelo no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Cuando Yul intentó irse, el anciano gritó tras él, preguntándole si realmente pensaba en irse de manera tan irresponsable. Los ojos de Yul se abrieron de par en par, sorprendido al darse cuenta de que el abuelo no hablaba de sí mismo en absoluto. En cambio, le estaba ofreciendo consejos sobre la relación de Yul con Segwa, hablando como alguien que de alguna manera sabía todo lo que había sucedido entre ellos, desde el pasado hasta el presente. El anciano gritó nuevamente, ¿sabes siquiera lo que reflejaba en los ojos de esa niña cuando la lastimaste? Continuó su voz retumbando con autoridad, ira, decepción y tristeza, mencionándole que sea lo que sea, no te atrevas a subestimar los sentimientos de alguien como ella. Finalmente, el chico entendió lo que el anciano quería decir, pensando que debía ser un mensajero de Dios que había venido a mostrarle el camino correcto. Se volvió para agradecer al anciano y pedirle un sabio consejo sobre su situación, pero fue entonces cuando Yul se dio cuenta de que el anciano ni siquiera le hablaba a él, sino más bien como si un loco estuviera hablando al árbol que tenía detrás. En ese momento, el nieto del hombre vino corriendo, regañando a su abuelo y preguntando por qué había venido allí de nuevo sin avisarle. La mandíbula de Yul cayó, completamente sin palabras, porque en ese momento nada tenía sentido para él. El discurso del anciano parecía estar dirigido a él, pero resultó que no era así en absoluto. Cuando Yul finalmente bajó la montaña, el sol se estaba poniendo y sintió que había desperdiciado completamente su tiempo. Aún así, las palabras del anciano sobre no subestimar los sentimientos de Segwa seguían resonando en su mente, haciéndole sentir aún peor. Cuando finalmente llegó a casa, tenía la cabeza baja, aún preguntándose qué debía hacer a continuación. Estaba tan perdido en sus pensamientos que ni siquiera notó a Segwa de pie justo frente a él. Solo salió de su ensimismamiento cuando ella lo saludó y lo recibió en casa, dejándolo atónito por un momento. Exclamó, incrédulo, preguntando cuándo y cómo había entrado allí. Segwa explicó con calma que había estado allí todo el tiempo después de dejarlo más temprano. La chica declaró que, de hecho, había encontrado su casa antes de que se encontraran durante el incidente de esa mañana. Yul se congeló por un momento, atrapado entre el alivio y la culpa. Estaba feliz de ver a Segwa a salvo y sana, pero no pasó mucho tiempo antes de que notara su rostro,
claramente había estado llorando mucho ese día. Segwa se sorprendió de que Yul notara que había estado llorando, pero trató de negarlo. Aún así, no era algo que pudiera esconder, y el chico se volvió más insistente al saber que era por lo que había sucedido hoy y cómo él había herido sus sentimientos. Decidió explicarle todo sobre él y Kuni, dejando claro que todo había sido un malentendido. Sin embargo, Segwa ya había descubierto la verdad. Ella sabía que no había amor ni nada que pareciera una infidelidad, pero el hecho de que él hubiera llegado tan lejos solo para evitar casarse con ella fue lo que realmente la lastimó y la hizo sentir triste, y por supuesto, enojada. Yul se quedó congelado cuando escuchó esto, dándose cuenta de que ella ya sabía todo. Pero luego las palabras del anciano resonaron en su mente, instándolo a ser honesto por una vez en lugar de negarlo o mentir para convencerla de lo contrario. Admitió la verdad. Confesó que realmente no podía casarse con ella. Tan pronto como Segwa escuchó esas palabras, las lágrimas llenaron sus ojos de manera incontrolable. Se disculpó con él con una mirada de decepción, evitando su mirada mientras le decía que no lo molestaría más y que se iría inmediatamente. Pero Yul no iba a dejarla ir. Puso sus manos sobre sus hombros, deteniéndola en seco. La expresión de decepción de Segwa se transformó rápidamente en una de sorpresa cuando Yul le dijo algo que no esperaba. Ella había esperado algo dulce y razonable para explicar por qué no podían casarse, pero para su sorpresa, Yul comenzó a gritar, admitiendo que su ingreso promedio era solo de 200 yenes al mes, diciendo que esa cantidad ni siquiera era suficiente para llenar su propio estómago. Parecía que esa era la verdadera razón por la que no podía permitirse casarse con ella en ese momento. Segwa parpadeó confundida, sin esperar esto en absoluto. Yul, incapaz de contenerse más, señaló la casa en ruinas y confesó que solo podía alquilarla gracias a un conocido, gracias a la ayuda de Hank Jung. Sin su ayuda, habría estado durmiendo desnudo en las calles. No adornó nada, aclarando que los rumores sobre él solo eran historias exageradas basadas en malentendidos. No era un guerrero hábil ni asombroso digno de ser llamado la espada demoníaca del caos, ni siquiera había cumplido la promesa que se hizo a sí mismo. A pesar de todo, Yul no quería perder a Segwa, ni siquiera después de romper su confianza. La miró a los ojos y le preguntó si le daría otra oportunidad, como en el pasado, cuando lo amaba incondicionalmente. Juró hacer todo lo posible para volverse más fuerte y más rico, para ser el hombre que ella merecía, tal como había prometido entonces. Sin pensarlo, Yul de repente abrazó a Segwa con fuerza, apretándola contra su pecho, solo para demostrar lo serio que estaba sobre su futuro. Segwa se quedó congelada de sorpresa, ya que no esperaba que sucediera. Sabía bien que habían pasado más de 15 años desde que se abrazaron de esta manera. Yul estaba teniendo el momento más difícil de su vida, su rostro rojo y completamente avergonzado. Aún así, si quería proponerle matrimonio oficialmente y eventualmente estar con la chica que amaba, sabía que debía dar el primer paso ahora. Sorprendentemente, funcionó. La chica aceptó esperar el tiempo que fuera necesario para que él se volviera rico y fuerte, y solo entonces se casarían. Y así pasaron la noche juntos. Mientras tanto, alguien que pasaba por el callejón escuchó sus voces. Pensó que la espada lunar finalmente había dado con la espada demoníaca del caos y que ahora los dos estaban atrapados en una intensa batalla. Más rápido que un rayo, los rumores comenzaron a esparcirse, y con cada relato, la historia se torcía, exageraba y se añadían las perspectivas y juicios de todos. Antes de mucho tiempo, no solo el pueblo, sino el mundo entero estaba lleno de versiones salvajes del evento y, como siempre, nadie tenía idea de lo que realmente sucedió. Eventualmente, los rumores llegaron a decir que la espada demoníaca mató a la espada lunar, y eso llegó a oídos de alguien en específico, una chica de cabello rosa, que parecía visiblemente feliz por la noticia. Claro, no estaba sola. Estaba custodiada por otra mujer, quien no dudó en preguntar si pensaba actuar ahora. La chica de cabello rosa sintió con confianza y dijo, dado que una de las estrellas más grandes del mundo ha caído, es mi responsabilidad intervenir y asegurarme de que el mundo conozca mi nombre y el nombre de mi gremio. Unos días después, en una mañana tranquila, Segwa se despertó feliz después de pasar la noche con el llamado chico feo. Se estaba arreglando el cabello con una sonrisa satisfecha en su rostro, mientras echaba furtivas miradas a la puerta de la casa, donde Yul aún dormía. No podría estar más feliz, sabiendo que ya no tenía que buscar a su amor de la infancia, solo pensar en eso le hacía sentir la emoción burbujeando dentro de ella. Pero su momento pacífico y soñador se rompió repentinamente cuando alguien apareció de la nada gritando con enojo y llamando a Yul un tipo feo y un canalla. Por supuesto, esto hizo que el ánimo de Segwa cambiara al instante. El hombre ni siquiera la notó y siguió gritando, vamos a acabar con esto hoy, espada demoníaca del caos.
Claramente no planeaba irse hasta darle una buena golpiza a Yul. A pesar de saber quién era él, la infame espada demoníaca del caos, el hombre parecía completamente desinteresado. En un instante, dijo, no he olvidado qué día es. Apareció una espada y atravesó el aire, deteniéndolo a mitad de su frase. Sorprendentemente, era la señorita, que no pudo soportar ver a su novio siendo insultado por este hombre de aspecto desaliñado. Al presionar la espada más cerca de él, lo miró con furia y demandó qué tenía de importante ese día que no lo había olvidado. Aterrorizado y sin palabras, el hombre se congeló, pero antes de que pudiera responder, Segua sonrió con desdén y respondió a su propia pregunta, era el aniversario de su muerte. Sus palabras le recorrieron la espalda con escalofríos, pero de alguna manera logró reunir el valor para tartamudear una pregunta, preguntando quién era ella, ya que nunca la había visto antes. Acercándose lentamente, su voz baja y llena de ira, Segua susurró, soy la dueña de esta casa. El hombre parpadeó incrédulo antes de revelar nerviosamente la verdad, era el propietario de la casa, la misma casa que ella acababa de reclamar como suya. Fue entonces cuando a la señorita Segua le dio un golpe de realidad, se había pasado de la raya otra vez. Pero por supuesto, esto solo formaba parte de su personalidad, y no había mucho que pudiera hacer al respecto. El hombre, percibiendo una oportunidad para desactivar la situación, rápidamente aclaró, solo vine a cobrar el alquiler, eso es todo lo que quise decir cuando dije que no había olvidado este día. Al darse cuenta de su error, Segua retrocedió, dejando que la tensa situación se disipara. Con eso, la situación incómoda llegó a su fin y la escena se trasladó a la cocina de la casa. Allí, la señorita, de vuelta a su yo habitual, cocinaba como una chef profesional, preparando la comida para el día siguiente. La llamada espada demoníaca del caos finalmente se despertó después de todo el alboroto, completamente desconociendo por qué el propietario estaba allí. Sin embargo, el propietario no estaba dispuesto a dejar que las cosas quedaran así. Estaba furioso, no solo porque Yul no había pagado el alquiler durante varios meses, sino porque ahora su supuesta esposa había intentado matarlo sin siquiera saber quién era él. Y para empeorar las cosas, este propietario también era el tabernero cuya posada Yul y la señorita habían logrado convertir en un edificio arruinado. Todo tenía sentido sobre por qué el hombre gritaba de rabia. Pero Yul, siempre el hombre pobre y astuto, decidió hacer el papel de víctima. Se disculpó profundamente, insistiendo en que no era su culpa. Sin embargo, el propietario no lo creyó y dejó claro que una disculpa no iba a ser suficiente. Su furia era palpable hasta que notó una figura sombría observándolo de cerca. Por supuesto, no era otra que la señorita. Ella estaba allí, en silencio, con un cuchillo grande en la mano, sus ojos fijos en él como una depredadora evaluando a su presa. El propietario rápidamente se dio cuenta de que, por su propia seguridad, sería mejor manejar esta situación de manera más pacífica. Unos momentos tensos después, todos se trasladaron al exterior, sentándose frente a frente para hablar sobre el asunto. Aprovechando la oportunidad mientras Segua no estaba cerca, el propietario se inclinó cautelosamente hacia Yul y susurró, ¿quién es esa mujer loca y qué quiso decir llamándose la dueña de esta casa? Al principio, Yul se sorprendió por la pregunta repentina, pero rápidamente se recompuso y explicó con confianza que era la misma mujer de la que había hablado antes, la señora a la que había servido y a la que le había prometido su futuro. El propietario, que recordaba vagamente haber escuchado esta historia antes, nunca imaginó que fuera real. Siempre pensó que Yul solo hablaba de alguna fantasía o sueño suyo. Aunque el propietario conocía a Segua y su reputación como la espada lunar, nunca había tenido la oportunidad de conocerla en persona. Así que cuando Yul mencionó su nombre, el hombre se quedó congelado de sorpresa. Parte de su asombro provenía del hecho de que no podía entender cómo alguien tan hermosa como Segua Hua había decidido vivir con alguien como él, un perdedor tan feo. Pero lo que realmente lo dejó atónito fue darse cuenta de que había escuchado rumores inquietantes sobre ellos. La ironía era que Yul era el único completamente ajeno a esas historias sobre él y Segua. Aparentemente, después de esa noche mágica para Yul y Segua, varios rumores salvajes habían comenzado a esparcirse, y como un posadero que interactuaba con innumerables personas, el propietario había oído la mayoría de ellos. Por supuesto, los había desestimado todos como tonterías, hasta ahora. Ahora, un rumor en particular parecía encajar, la historia sobre cómo la espada demoníaca del caos había engañado y cobardemente atrapado a la espada lunar, hipnotizándola. Al escuchar esto por primera vez, se asustó. Nunca imaginó que la gente inventaría historias tan salvajes sobre él, pero honestamente, si alguien viera cómo Segua cuidaba a este chico feo, probablemente no encontrarían una mejor explicación. Justo entonces, Segua se unió a la conversación, sacando la comida bien preparada que había hecho para ellos. Incluso frente al propietario,
no se contuvo, con amor y cuidado, comenzó a alimentar a su futuro esposo como si no hubiera nadie más allí. Completamente desprevenido, su audacia impresionó a Yul, mientras el propietario se sentaba allí, observando cómo se desarrollaba la escena. Esto solo lo hizo sentir aún más conflictuado. Por un lado, hacía que los rumores parecieran más creíbles, por otro, provocaba una mezcla de celos o tal vez incluso repulsión por su exhibición pública de afecto. Aun siendo un hombre de buen corazón, decidió no interferir. En su lugar, optó por advertirle sobre cómo el mundo entero ahora los veía como dos estrellas brillantes opuestas de las artes marciales, una pareja que ya había atraído gran atención. A diferencia del prota, que siempre entraba en pánico ante el más mínimo problema, Se-wa permaneció tranquila. Con suavidad, agarró su mano y, con una mirada amorosa y reconfortante, le recordó que no tenía nada de qué preocuparse mientras estuvieran el uno al lado del otro. Esa sola mirada de ella fue suficiente para dar confianza a cualquier hombre para enfrentar un ejército entero, y Yul no fue la excepción. Levantó la mano y apretó el puño. Prometió comprarle una casa adecuada, y cuando llegara ese día, nada en el mundo los separaría. Después, sus miradas se encontraron, mirándose con mucho amor. Afortunadamente, el propietario seguía allí, observándolos con una expresión de disgusto. Hizo un círculo con los dedos y, con voz burlona, como si pudiera leer la mente del chico, dijo que probablemente debería concentrarse en pagar el alquiler y sus deudas antes de dejarse llevar. Pasaron horas y el sol poco a poco dio paso a la luna. El propietario, que antes estaba irritado, ahora parecía emocionado porque el prota y la señorita Se-wa habían ido de nuevo a usar a Kuni para pedir algo de dinero y saldar sus deudas. Para su sorpresa, después de que él explicó tranquilamente cómo todo se había resuelto con Se-wa, no dudó en devolver el oro de Se-wa, algo que nunca esperó. No hicieron esperar mucho al propietario y volvieron rápidamente. La emoción del hombre creció aún más cuando vio la cantidad de oro que trajeron. Era lo suficientemente tentador como para ofrecer su casa en ruinas a cambio del oro. Justo en ese momento Yul rechazó la oferta de inmediato. No solo sabía que la casa no valía tanto, sino que incluso si lo fuera, necesitaban ahorrar algo de dinero para más adelante. Además era el dinero de Se-wa, no de él, así que no podía desperdiciarlo así. Al escuchar esto, Se-wa agarró la mano del prota, apoyó su cabeza en su pecho, y con suavidad le recordó que el oro pertenecía a los dos, no solo a ella. Como un par de tortolitos, empezaron a jugar, frotándose el uno contra el otro, ignorando por completo al propietario que estaba allí, a punto de perder la paciencia debido a su comportamiento infantil. Aún así, no dijo nada y todos continuaron su camino de regreso a su lugar, siguiendo sus bromas sin preocuparse por el propietario, que trataba de actuar como si no le molestara. De repente el hombre empezó a hablar sobre sus planes para la casa, pidiéndole que la cuidara bien, ya que quería alquilarla en el futuro. El prota no dudó en tranquilizarlo, prometiendo que no dejaría que la casa sufriera ni el más mínimo daño a partir de ahora. Ni siquiera había terminado de hablar, cuando de repente su rostro y los alrededores se iluminaron con un estallido repentino de rayos. Parecía que el destino estaba decidido a jugar con nuestro prota, ya que rápidamente se dio cuenta de que la casa de la que hablaban acababa de arder en llamas. No pasó mucho tiempo antes de que los otros aldeanos se dieran cuenta y se reunieran para ver el espectáculo. Mientras tanto, el propietario y Yul se quedaron allí completamente en shock mientras observaban cómo la casa era devorada por el fuego. Poco a poco, el propietario alcanzó la bolsa de oro y la tomó, creyendo que Yul era el responsable de la seguridad de la casa. El prota solo se quedó allí, con los ojos y la boca abiertos, demasiado atónito para intentar detenerlo de tomar el dinero. Las cosas solo empeoraron cuando de repente entre las llamas la chica de cabello rosa de antes saltó hacia adelante, sonriendo con suficiencia mientras anunciaba con orgullo que ella era la responsable de todo. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, le gritó al prota como si lo conociera de toda la vida y comenzó a presentarse, diciendo que era la próxima jefa del culto de los cuatro cielos y el fénix venenoso Tan Hai, pero en lugar de verse intimidante, parecía más como una niña hiperactiva de 13 años, plana y llena de energía, prácticamente rebotando mientras gritaba que estaba allí por una sola razón, la cual era eliminarlo. Aparte del prota y el propietario que estaban completamente sorprendidos por todos estos eventos inesperados, la multitud estaba ansiosa por ver qué pasaría a continuación. Tan Hai se quedó allí sin miedo,
completamente sola frente a las rugientes llamas, mientras los demás aldeanos formaban un círculo a su alrededor, observando con atención. Después de lo que claramente pensó que era una entrada épica, inmediatamente desafió a la espada demoníaca del caos, dándole a Yul la oportunidad de hacer el primer movimiento. Pero antes de que pudiera seguir disfrutando de su momento, dos enormes oleadas de rayos dispararon hacia ella. Los mortales estallidos no estaban dirigidos directamente a ella, pero pasaron lo suficientemente cerca como para dejar claro su poder, destruyendo lo poco que quedaba de la casa en llamas detrás de ella en un instante. Tan Hai se quedó congelada, sorprendida por el ataque inesperado, y por primera vez su confianza titubeó. Fue entonces cuando Segua dio un paso al frente, con una expresión fría y decidida. Anunció que si Tan Hai quería pelear, tendría que enfrentarse primero a ella antes de pensar en ir tras de Yul. Segua dejó claro que podría haber terminado con Tan Hai en ese mismo momento, pero eligió ser justa esta vez. Sin embargo, no iba a contenerse. Estaba lista para derribar a cualquiera que insultara a la única razón por la cual vivía y respiraba. En lugar de retroceder, Tan Hai sonrió, su confianza regresando rápidamente, y declaró que estaba más que lista para enfrentarse a Segua, y con una sonrisa desafiante, le dijo que hacía mucho que no la veía, llamando la espada lunar, y dejando claro que ya estaba familiarizada con su oponente. La señorita Segua siguió caminando hacia adelante, rodeada por un resplandeciente aura blanca y destellos de luz. Ante ella estaba la niña sobre confianza, su cuerpo irradiando una energía verde parecida a una llama, esperando enfrentarse a ella. Tan Hai no esperaba encontrarse con Segua en su camino para capturar al prota, o al menos fingió no esperar, pero aún creía que Segua no era gran cosa y que no sería mucho desafío. Segua hizo una pausa por un momento, visiblemente molesta por Tan Hai, que no dejaba de hablar como una niña excesivamente emocionada. Al ver la expresión de Segua, Tan Hai decidió no perder más tiempo y mostrarle exactamente de qué era capaz. Con confianza, lanzó su movimiento secreto, con la intención de terminar con Segua de un solo golpe. Desafortunadamente para Tan Hai, su plan fracasó estrepitosamente. En cuestión de segundos, estaba medio enterrada en el suelo, con solo su cabeza y pecho fuera. Estaba completamente atónita de lo fácilmente que había sido derrotada. Mientras tanto, los aldeanos cercanos trabajaban juntos para apagar las llamas que habían envuelto la casa. El chico no parecía preocuparse mucho por los daños, a diferencia del propietario, que quería que Tan Hai pagara por su casa. En su lugar, él estaba más centrado en entender por qué esta niña hiperactiva había aparecido de repente, quemado su casa y tratado de asesinarlo. Tan Hai, a pesar de haber sido derrotada y capturada, se negó a admitir algo. Actuó como si fuera la víctima en todo esto y como si la espada demoníaca del caos la estuviera molestando, pero en realidad todo esto formaba parte de su plan. Como heredera de una poderosa familia noble, Tan Hai no iba a rendirse sin luchar, así que solo necesitaba ganar algo de tiempo para idear algo. Justo entonces, alguien descendió repentinamente del cielo, aterrizando en medio de la escena. Por supuesto era la leal subordinada de Tan Hai, una hábil artista marcial. Mientras Tan Hai gritaba como loca, Segua calmadamente colocó su mano sobre la cabeza de la mujer y usó sus habilidades para enterrarla en el suelo, tal como había hecho con Tan Hai antes. Tan Hai estaba haciendo un gran alboroto, llamando a esa mujer con todos los títulos poderosos e impresionantes que se le ocurrían, pero en cuestión de segundos, antes de que pudiera darse cuenta, su esperanza se transformó en pura decepción cuando su asistente fue completamente derrotada en un abrir y cerrar de ojos. El prota, que observaba toda la escena a lo lejos, quedó atónito. No podía creer cómo Segua, con una sola mano, había derribado a esas dos llamadas mujeres hábiles en una batalla tan unilateral. Más tarde, después de que el caos se calmara, comenzó a interrogar a la pareja para entender por qué habían causado todo este alboroto. Tan Hai, aún rebosante de confianza mal colocada, afirmó audazmente que solo estaba cumpliendo con su deber como heroína e intentando salvar al mundo de su mayor enemigo. Explicó que, como no pudo encontrarlo en su casa, ideó una estrategia simple: quemar la casa para obligarlo a regresar. Esa declaración no fue bien recibida por el propietario, quien no estaba nada contento de escuchar sobre su plan destructivo. Momentos después, el protagonista quedó completamente sorprendido cuando Tan Hai mencionó uno de los innumerables rumores que había oído recientemente. Afirmó que la llamada espada demoníaca del caos había tomado a los padres de Segua como rehenes y la estaba forzando a hacer todo lo que él quería.
Tan Hai incluso dijo que una de las razones por las que vino aquí era para rescatar a Se-Wa y liberar a sus padres. El protagonista de repente se paralizó, su mente trabajando rápidamente. Algo no cuadraba. Hacía solo unos momentos, Tan Hai había estado intentando matar a Se-Wa y ahora decía que vino a salvarla debido a unos rumores. No tenía sentido. Tan Hai parecía estar ocultando sus verdaderas intenciones, pero para su sorpresa, su propia asistente, a quien ella llamaba con orgullo el demonio silencioso, decidió revelar la verdad. La asistente, sin rodeos, reveló que el verdadero objetivo de Tan Hai era usar esta oportunidad para atrapar a la espada lunar desprevenida y asesinarla, no al chico. Se-Wa, que había estado observando toda la escena con curiosidad, escuchó atentamente, preguntándose por qué Tan Hai la había tenido como objetivo. El demonio silencioso no se detuvo, sacando todo a la luz. Explicó que todo había comenzado hace un año, durante una competencia de artes marciales, donde Tan Hai había sido completamente derrotada por la espada lunar. El demonio silencioso echó un vistazo a los restos del ataque anterior de Se-Wa y admitió que ella también había querido ir tras ella, no solo para vengar la derrota de Tan Hai, sino también para hacerse un nombre. Sin embargo, sabía que no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a la famosa espada lunar, por lo que no se atrevió a hacer un movimiento hasta ahora. El protagonista observó sorprendido mientras la mujer continuaba diciendo que también vino aquí después de escuchar los mismos rumores, afirmando que planeaba hacerse un nombre matando dos pájaros de un tiro. Su plan era derribar a la espada demoníaca del caos, derrotarlo y luego presentarse como la heroína que salvó a la espada lunar. Después de escuchar esta extraña historia, el protagonista y Se-Wa intercambiaron miradas confundidas. ¿Se suponía que estas dos eran maestra y subordinada o solo eran dos extrañas que solo se preocupaban por sí mismas? Tan Hai, incapaz de soportar más la humillación, de repente soltó un grito que resonó en todo el lugar. En su frustración, Tan Hai finalmente comenzó a admitir todo, confirmando lo que su asistente había dicho sobre sus verdaderas intenciones. Confesó que el poder abrumador de Se-Wa no solo la había humillado, sino que le había hecho darse cuenta de que probablemente había muchos otros como ella. Se-Wa, por otro lado, no se molestó en decir nada, ni para defender su reputación ni para explicar sus verdaderas intenciones. Fue entonces cuando Tan Hai ordenó a su asistente poco confiable que pasara al plan de respaldo antes de que las cosas empeoraran. Al principio, el demonio hablador no parecía interesada en cooperar. Sin embargo, cuando Tan Hai siguió presionándola, de repente cobró vida, saltando fuera de su tumba y liberándose en un movimiento rápido. En un abrir y cerrar de ojos, apareció justo frente al prota, tomándole completamente por sorpresa. En ese momento se dio cuenta de que había bajado la guardia, pero en el fondo sabía que no habría importado incluso si hubiera estado en alerta máxima, ya que como un guerrero de tercera categoría no habría podido reaccionar a tiempo de todos modos. Sus miradas se cruzaron, el demonio silencioso listo para hacer su trabajo, y el prota preparándose para ser destrozado. Se-Wa, que también había bajado la guardia y no había visto esto venir, intentó rápidamente intervenir para protegerlo, pero en el siguiente momento, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. El demonio no le hizo ningún daño al prota, en su lugar apareció en la cima de un acantilado cercano con alguien más a su lado. La expresión de Tan Hai cambió, volviendo a ser la de una niña alegre y excesivamente confiada, y dijo casualmente que esto no era lo que quería hacer, pero se vio obligada a usar este truco sucio. Fue entonces cuando todo comenzó a salir a la luz. El demonio silencioso, quien ahora llamaremos Yuna, de repente sacó a una anciana de 100 años de la nada y le puso un cuchillo en el cuello. Yul reaccionó como si reconociera a la anciana, como si le fuera muy familiar. Al ver esto, Tan Hai recuperó su confianza y le gritó a Yul que se rindiera inmediatamente antes de que usara a su preciosa rehén contra él para obligarlo a actuar. Desafortunadamente para Tan Hai, Yul no sabía realmente quién era la anciana, simplemente sentía lástima por ella. Fue entonces cuando la atmósfera se volvió tensa y un silencio incómodo llenó el aire. Todos se quedaron allí observándolo, en shock. Sin embargo, Tan Hai no lo creyó. Pensó que la llamada espada demoníaca solo estaba fingiendo no conocer a la anciana para no perder la ventaja. Para sacarlo de su confusión, Tan Hai gritó: «Es tu madre, la que te dio a luz. ¿Cómo puedes decir que no la conoces?». Yul se rascó la cara incómodamente y se vio triste.
Después de un momento de duda, finalmente dijo que su mamá murió cuando tenía solo 5 años. Tang Hai se quedó sin palabras, sus ojos se abrieron y su boca se quedó abierta, incrédula, pero su sorpresa no duró mucho porque todo se confirmó cuando la anciana de repente comenzó a gritar, furiosa. El nombre de mi hijo perdido es Yuan, no Yul. Continuó recordándoles, como regañándolos, que ya se lo había dicho muchas veces antes. Justo cuando todo parecía calmarse y Tang Hai se dio cuenta de que había cometido un gran error, una idea salvaje pero efectiva de repente le surgió. Como ya no tenía nada que perder, decidió hacer una escena masiva. Comenzó a gritar y a vociferar a todo pulmón, haciendo un escándalo sobre por qué Yul no se preocupaba por la seguridad de su madre y por qué no se rendiría. No se contuvo, exagerando todo, aunque sabía perfectamente que la anciana no estaba relacionada con Yul. Sorprendentemente, la anciana decidió cooperar con Tang Hai y Yuna. De repente comenzó a llorar pidiendo ayuda, rogando como si su vida realmente dependiera de las acciones de Yul. Este, atrapado por sorpresa, cayó directamente en su trampa. Quería poner fin a la locura de manera torpe, pero al mismo tiempo no quería rendirse y tirar su vida. Fue entonces cuando el plan de Tang Hai comenzó a funcionar. El alboroto atrajo a una multitud que se reunió para ver de qué trataba tanto ruido y caos. Las cosas escalaron rápidamente para Yul, ya que los transeúntes comenzaron a juzgarlo duramente, diciendo cosas como qué clase de persona no se preocuparía si su madre fuera asesinada, o de verdad cortaría lazos con su propia madre solo para salvarse. Yul sabía en el fondo que la anciana no era su madre, pero escuchar todas esas ridículas acusaciones de la multitud comenzó a hacerle dudar de sí mismo. La presión lo estaba afectando y empezó a reconsiderar si debía hacer lo que Tang Hai quería para poner fin a todo. Pero el plan de Tang Hai resultó ser una espada de doble filo. Algunos de los espectadores comenzaron a dirigir su atención hacia ella, cuestionando sus acciones y burlándose de ella. La llamaron rara por darle el apodo de Fénix Venenoso y por decir que era la cabeza de una familia noble. A Tang Hai le costaba manejar el juicio y la burla. Era el karma por sus acciones y estaba completamente indefensa ante ello. No soportó escuchar esos insultos lanzados contra ella de esa manera, así que decidió actuar. Con un poco de esfuerzo, sacó su pequeño cuerpo medio enterrado del suelo. Tan pronto como Tang Hai se liberó comenzó a gritar, haciendo que tanto Segua como el prota se giraran solo para darse cuenta de que su pequeña problemática estaba suelta nuevamente. Esta vez, Tang Hai no estaba de humor para perder el tiempo con bromas ni para dar un discurso infantil. En su lugar, sacó 8 dardos venenosos de quién sabe dónde y declaró que era hora de resolver todo de una vez por todas y salir corriendo. Pobre Yul quedó completamente atónito, apenas tuvo un segundo para recuperar el aliento antes de que las cosas se descontrolaran aún más. Cada momento sentía como si todo estuviera empeorando, y ahora había alcanzado su punto de quiebre. Sin dudarlo, Tang Hai lanzó los 8 dardos de una vez, apuntando directamente hacia Yul y probablemente también hacia Segua. Como era de esperar, la señorita bloqueó sin esfuerzo todas las amenazas que venían, como si no fuera algo que tuviera que preocuparse. Pero lo que Segua no se dio cuenta fue que Tang Hai solo había estado haciendo una escena para llamar su atención, y funcionó. El verdadero peligro estaba detrás de ella. El demonio silencioso había apuntado en silencio unos dardos mucho más grandes hacia ellos. A pesar de todo, la señorita logró bloquear el dardo en el último segundo antes de que pudiera golpearla, pero lamentablemente, ese no era el único dardo. El demonio silencioso había lanzado otro dirigido a Yul, y ella no lo había notado a tiempo para bloquearlo. Siendo completamente inútil y sin habilidad, Yul simplemente se quedó allí sin hacer nada. Ni siquiera intentó esquivar, en su lugar, aceptó el dardo con los brazos abiertos. Pero en el momento en que lo impactó, rápidamente se dio cuenta de que al menos debería haber intentado apartarse del camino. El dolor era insoportable. Al ver esto, la señorita quedó sorprendida. No podía creer lo que estaba presenciando. El pensamiento la golpeó con fuerza. Su futuro esposo podría morir porque subestimó a sus enemigos. El dardo venenoso no solo impactó al chico, sino que lo atravesó como si fuera tan rápido como una bala. Segua corrió hacia él y lo atrapó en sus brazos. Incluso el arrendador se apresuró, en pánico, temiendo que esos pudieran ser los últimos momentos del chico. La señorita no podía dejar de culparse a sí misma por todo, convencida de que todo era su culpa. Sus ojos se llenaron de lágrimas de arrepentimiento al pensar que podría haber salvado a Yul si tan solo hubiera notado el ataque furtivo un segundo antes. Estaba segura de que Yul estaba acabado, pero cuando lo miró, se dio cuenta de que no parecía una persona al borde de la muerte. Entonces, para su sorpresa, Yul dijo algo extraño,
no sentía ningún dolor en absoluto, como si estuviera completamente bien. Solo se sentía un poco mareado. Al escuchar esto, Se-hwa lo abrazó fuertemente, aliviada de que su feo novio estuviera bien. ¿Te sientes mejor ahora? Lo abrazó de vuelta y se disculpó por hacerla preocuparse tanto. El arrendador, por otro lado, se quedó allí congelado, no por su abrazo emocional, sino porque estaba absolutamente seguro de que el dardo había atravesado el cuerpo de Yul y lo había atravesado por completo. La señorita tenía la misma pregunta ardiendo en su mente: ¿cómo podía estar completamente bien después de algo así? Yul admitió que también había sentido el impacto, pero lo desestimó pensando que era algo tan pequeño como una aguja. Por eso pensó que estaba bien. Tan-Hai escuchaba su conversación, pero decidió aplastar sus esperanzas diciendo que esos dardos estaban recubiertos con el veneno más mortal, uno con el que nadie podría sobrevivir. De pie allí con sus pantalones desajustados, levantó una pequeña botella de veneno y la llamó el veneno de raíz fragante. Yul la creyó instantáneamente, horrorizado al darse cuenta de que era el veneno más potente del clan de Tan-Hai. La niña de poco pecho continuó explicando que el veneno ya debía estar comenzando a propagarse por el cuerpo de Yul. Dijo que pronto, cuando llegara al núcleo de su cuerpo, moriría con el dolor más insoportable. Yul aún no sentía nada, pero estaba congelado en shock, preguntándose cómo es que tan solo una pequeña cantidad de veneno en un solo dardo podía hacer todo eso antes de matarlo. Entonces, Tan-Hai reveló el último escalofriante secreto detrás del veneno. Explicó que la razón por la que se consideraba el más mortal era porque se propagaba y se multiplicaba utilizando energía interna. Cuanto más fuerte era la energía interna de alguien, más letal se volvía el veneno. En ese momento, Yul entendió de repente por qué no sentía dolor. Para alguien como él, sin energía interna, el veneno era completamente inútil, como fumar un cigarro y esperar morir al instante. Sin embargo, Tan-Hai no sabía eso. Había asumido que alguien que llevara el título de la espada demoníaca del caos tendría una cantidad absurda de energía interna, suficiente para hacer que el veneno fuera 100 veces más mortal de lo que sería para una persona común. Estaba tan segura de su suposición que simplemente se quedó allí esperando ver cómo Yul colapsaba y moría en cualquier momento, pero nada ocurrió. Lo único que Yul sintió fue una ligera sensación de escozor en el lugar donde el dardo o aguja lo había golpeado. Por otro lado, la niña hiperactiva no pudo evitar preguntarse si había calculado mal el tiempo o algo así, porque ya para este punto el veneno debería haber empezado a mostrar al menos algunos efectos secundarios antes de que ocurriera algo grave. El arrendador se apresuró a ir por algo de medicina, por si acaso. Mientras tanto, la señorita comenzó a llorar nuevamente, comportándose como una niña pequeña, pensando que debido a su error, Yul podría estar muerto para ese momento. A una pequeña distancia, Tan-Hai estaba mirando el dardo o aguja, preguntándose si había olvidado envenenarlo. Si ese no era el caso, entonces, ¿por qué el veneno no estaba haciendo nada al chico? Mirando su botella de veneno, la niña de pecho plano y exceso de energía comenzó a preguntarse si accidentalmente había usado algo diferente en lugar del veneno de su clan. Para confirmar su sospecha, decidió hacer una prueba. Tan-Hai tocó ligeramente la punta de la aguja con su dedo índice. No pasó mucho tiempo antes de que Se-hwa y Yul se dieran cuenta de que algo estaba realmente mal con la niña tan ansiosa. Esa pequeña cantidad de veneno que entró en su cuerpo con ese toque fue suficiente para enviarla a una agonía extrema, exactamente el tipo de dolor que había esperado que Yul sintiera, pero al menos ahora estaba segura de que el veneno estaba funcionando perfectamente bien. Horas o tal vez días después, en un lugar desconocido, tras haber tenido la suerte de sobrevivir, Tan-Hai comenzó a recuperar lentamente la conciencia. No tardó mucho en recordar lo último que le había pasado. Se sentó inmediatamente en la cama en la que estaba descansando y gritó: ¿dónde estoy? Yul estaba sentado un poco más lejos, esperando que se despertara, sin mucha emoción. Respondió casualmente a su pregunta diciendo: estás en la clínica del pueblo. Lo último que Tan-Hai esperaba ver era a la llamada espada demoníaca del caos actuando como si realmente le importara su bienestar. El chico no perdió la oportunidad de burlarse de ella y explicó con una sonrisa cómo la había llevado allí después de su espectacular convulsión en el suelo. Luego, con una sonrisa espeluznante en su rostro, Yul añadió que podían continuar y resolver todo lo que quedó pendiente antes de que ella se desmayara, si estaba dispuesta a hacerlo. Pero Tan-Hai no estaba en condiciones de hacer nada. Su cuerpo aún temblaba visiblemente, los efectos residuales del veneno le recordaban lo potente que realmente era su veneno. No pudo evitar pensar que Yul debía ser alguien que había logrado el dominio supremo sobre el control de la energía interna, tan perfecto que incluso su veneno mortal no podía dañarlo. En términos simples, solo alguien tan poderoso como un líder sectario podría haber logrado eso. Todavía sin saber la verdad,
Tan Hai se giró hacia él y preguntó, ¿por qué me perdonaste la vida, incluso después de que intenté matarte varias veces? Según Yul, en realidad, Segua había estado lo suficientemente enojada como para dejar que Tan Hai muriera por lastimar a su precioso novio, pero parecía que él había insistido en salvarla. Afirmó que convenció a Segua diciendo que tenía algunos asuntos pendientes que solo los dos podían manejar. La niña de pecho plano se quedó congelada por un momento, dándose cuenta de que no era más que una niña sin esperanza frente a él. Pensó que si incluso la espada lunar se había rendido ante él, entonces alguien como ella no tenía más opción que aceptar lo que él dijera. Apretándose los puños con frustración, Tan Hai odiaba la idea de estar indefensa y humillada de esa manera. Había soñado con convertirse en una heroína justa, y sin embargo aquí estaba, terminando como una especie de sirvienta para un tipo diabólico. Pero por mucho que le ardiera, también se dio cuenta de algo más: los rumores no eran ciertos. No parecía haber ninguna situación de rehén ni un lavado de cerebro que obligara a la espada lunar a defender a este tipo. Yul, aun con su expresión mortalmente seria, interrumpió sus pensamientos y fue directo al grano, indicando lo que necesitaban hacer a continuación. Pero en el momento en que mencionó el nombre de su familia y clan, antes de que pudiera terminar, Tan Hai saltó e interrumpió. Podría haber parecido una niña impulsiva, pero no iba a permitir que su familia fuera la que pagara por sus acciones. Con firmeza, anunció que tomaría personalmente toda la responsabilidad por lo que él quisiera que hiciera. Fue entonces cuando Yul no se contuvo y dijo de manera directa que le debía 10,000 piezas de oro por la casa quemada y, algo extra por todo el lío que le había causado. Sin pensarlo dos veces, Tan Hai aceptó, pensando que podría reunir fácilmente el oro y pagarle. Pero aquí estaba el truco. Había un gran problema: Yul quería el primer pago de inmediato. Tan Hai, por otro lado, no tenía ni una sola moneda de oro, así que él decidió ser creativo. Le sugirió que podría hacer algo en su lugar si realmente quería pagar la deuda más rápido. En su lugar, se dirigieron a la casa de huéspedes del arrendador, donde Tan Hai estaba atrapada trabajando como asistente para él. Tendría que seguir con su trabajo el tiempo suficiente para saldar su deuda antes de poder irse. Ahora, como una niña noble y artista marcial, Tan Hai luchaba mucho con su nuevo trabajo. Para la mayoría de las veces, era una pesadilla. No podía dejar de quejarse con Yul cada vez que tenía oportunidad. Nunca imaginó que la espada demoníaca la arrastraría a algo como esto, trabajando para pagar su deuda. En su cabeza, pensaba que Yul y su esposa querían hacerle algo malo, pero estaba muy equivocada. Salió de su ensoñación el momento en que alguien gritó que 4 invitados acababan de llegar y necesitaban servicio en el segundo piso. Antes de que Tan Hai pudiera reaccionar, Segua, frente a todos como si no existieran, se sentó directamente en las piernas de Yul y descansó su cabeza en su pecho. Parecía un poco sospechosa de que Tan Hai pudiera estar tramando algo turbio o planeando hacerle daño de alguna manera, así que, incluso cuando Yul le dijo que se levantara, ella se negó rotundamente. Yul, por su parte, explicó calmadamente que no pensaba que Tan Hai intentaría nada. Creía que ella no se iría a ningún lado ni haría nada para lastimarlo. Ya había admitido su error y estaba dispuesta a compensarlo, sin importar cuánto tiempo tomara o cuánto tuviera que hacerle sufrir. Y con Segua siendo tan tierna y encantadora sobre sus piernas, Yul ni siquiera podía pensar en forzar a Tan Hai a pagar su deuda de manera sucia o torcida. La chica se convenció, pero por la forma en que Yul actuaba, casi deteniéndose y dejando claro para Segua que algo le molestaba. Por un segundo Segua se preguntó si tal vez su peso le molestaba o si simplemente se sentía avergonzado por estar en tal situación en público. Intentó levantarse y regresar a su asiento, pero antes de que pudiera, Yul la envolvió con su brazo alrededor de la cintura y la detuvo. Aunque estaba un poco avergonzado, no iba a dejar de consolar al amor de su vida, incluso en público. Y así, los dos volvieron a comportarse como adolescentes enamorados, frotándose y acariciándose como si no hubiera nadie más en la habitación. Nadie alrededor podía soportar ver esa escena, pero el arrendador y Tan Hai eran las excepciones. Ellos solo se quedaban allí, preguntándose cómo podía ser que esa adorable diosa estuviera tan enamorada de ese feo y despreciable bribón. Mientras tanto, en una ciudad al otro lado del país, la asistente de Tan Hai caminaba por una calle llena y ruidosa, sintiéndose absolutamente miserable debido al calor. A pesar de ser primavera, la temperatura era insoportable para ella, hasta que reveló su pequeño secreto: había estado ocultando su verdadera identidad bajo una máscara perfectamente elaborada todo este tiempo. Pero como nadie en esta ciudad la reconocería de todos modos, y para ayudar a calmarse, decidió quitársela. Tan pronto como lo hizo, se sintió mucho mejor.
Pensó que podría descansar allí un rato antes de la próxima vez que se cruzara con Yul y la señorita, un momento que no podía esperar a experimentar nuevamente. Al día siguiente, se le ve entrenando con su espada bajo el sol de la mañana mientras que Segua lo observa atentamente. En eso, mientras gotas de sudor caían por su frente, no podía evitar pensar que primero fue su madre y luego su amiga de su infancia, mencionando que le habían quitado tanto. Pensaba que había logrado superar esto, pero se preguntaba qué raras cosas le depararía en el futuro. En lugar de no proteger lo que es valioso y ser detenido, la única solución es volverse más fuerte, porque en este mundo el más fuerte sobrevive. Así que pausó, bajando la espada para recuperar el aliento, y se giró hacia Segua, quien parecía perdida en sus pensamientos. Le preguntó si creía que su postura estaba mejorando o solo estaba empeorando, a lo que Segua sonrió débilmente, y colocando una mano en su hombro le dijo que lo estaba haciendo bien. Tu energía externa es evidente, la disciplina en tus músculos lo dice todo. Luego sus dedos pasaron por sus abdominales, y antes de que pudiera reaccionar, ella se inclinó hacia él, presionándose ligeramente contra él. Ante esto el rostro de Yul se volvió rojo. Comentó que planeaba concentrarse en su energía interna por separado más tarde. Segua lo miró y le dijo que sabía que no tenía mucha confianza en su energía interna, pero eso no le importaba. Como su verdadera maestra de energía, podría ayudarlo a circular su ki. Su mirada se tornó astuta, sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. Su voz se suavizó mientras añadía que, aunque nunca había entrenado verdadera energía con otra persona, podrían alinear sus dantianes y probar. Yul parpadeó, sintiendo como su emoción daba paso rápidamente al pánico, ya que había un problema con el dantián inferior. Pero antes de que pudiera responder, unas agujas afiladas volaron a través de la puerta de madera, y las bisagras se astillaron cuando Tan Hai irrumpió en la habitación con su energía caótica habitual. Y sin dudarlo gritó sobre el entrenamiento de energía verdadera sin un guardaespaldas, con una sonrisa salvaje estampada en su rostro. Se detuvo, su expresión cambiando a confusión mientras observaba la escena. Yul y Segua estaban en medio de la preparación, con sus ropas parcialmente deshechas. Tan Hai preguntó qué estaban haciendo, con una sonrisa que se había desvanecido al ver la escena. Antes de que alguien pudiera responder, el casero irrumpió detrás de ella, su rostro rojo de furia. Preguntó qué estaba pasando, buscando al novato, y cuando vio la escena frente a él, sus ojos se agrandaron de horror. Tan Hai, ahora desplomada contra la pared por la represalia de Segua, levantó una mano temblorosa en señal de rendición. Mientras tanto, Segua estaba acorralando a Yul nuevamente, con sus intenciones tan claras como el día. El casero rugió maldiciones sobre los jóvenes ingratos. Les había dejado quedarse en la posada por lástima y, en lugar de agradecérselo, habían destrozado el lugar nuevamente. Gritó que no tenían vergüenza. El trío estalló en una discusión, culpándose mutuamente mientras el caos aumentaba rápidamente. Fue en ese momento cuando una voz familiar suave y autoritaria cortó el bullicio. Se trataba de Kuni, quien mencionó que al parecer acaba de llegar justo a tiempo. Al escucharlo todos se volvieron, con la respiración entrecortada, y su presencia silenció el caos al instante. Segua entrecerró los ojos y preguntó si venía a ponerse en el camino también. Kuni sonrió, barriendo su mirada sobre el grupo, y comentó que si estaban buscando fondos urgentes para encontrar un lugar donde quedarse, tenía una excelente propuesta para ellos. La escena cambió a una carreta solitaria rodando por un estrecho y polvoriento camino. Sombras danzaban en los arbustos cercanos, ocultando a los bandidos que planeaban su siguiente movimiento. Sin previo aviso, los bandidos salieron de sus escondites, gritando que se detuvieran y soltaran todo lo que tenían. Uno de los bandidos se acercó a la carreta con confianza, abriendo la puerta con una sonrisa. Les dijo a los viajeros que, como guerreros nobles de la montaña, tendrían que someterse a una inspección antes de irse. Sin embargo, su sonrisa desapareció rápidamente al ver a los 4 individuos dentro de la carreta, cada uno irradiando una inmensa y aterradora aura. Su confianza se desmoronó cuando la espada de Segua rozó su rostro, cortándole un mechón de cabello. En eso el bandido tartamudeó retrocediendo lentamente pidiendo que los dejaran ir, ya que no se detectó contrabando. Momentos después, los bandidos estaban atados, golpeados hasta quedar casi inconscientes, gritando en la orilla del camino, mientras la carreta continuaba su viaje. Kuni se recostó, hablando con desdén sobre los bandidos.
Les dijo que esos tontos eran solo sanguijuelas, aprovechándose de las migas de oportunidad, unos pobres desgraciados. Dijo que el verdadero problema eran los bandidos del Bosque Verde cercanos. Explicó que eran parte de una rama bajo la sede principal y que, a diferencia de esos morones, habían entrenado en artes marciales. Su nivel de amenaza estaba a otro nivel, y además eran inusualmente astutos para ser bandidos, evitando acciones que pudieran traerles problemas con la alianza marcial o el gobierno. Sin embargo, últimamente se habían vuelto más violentos, atacando todo lo que pasaba por allí. Ann agregó que no tenían tiempo para tomar un desvío y que lo más importante era que estaban transportando algo valioso. Por eso los había contratado a ellos dos para escoltar la caravana. Sewa apoyó su cabeza en el hombro de Yul, con suaves respiraciones que rompían la atmósfera tensa. Yul miró a Kuni, frunciendo el ceño. Dijo que como normalmente lo ayudaba e incluso le ofreció pago, no tenía razones para rechazarlo, así que ahí estaba. Luego hizo una pausa y levantó una ceja mirando al tercer miembro de su grupo. Preguntó por qué estaba allí esa mocosa. Tang Hai se erguió con orgullo, inflando el pecho y dijo que no podía quedarse de brazos cruzados mientras personas inocentes sufrían a manos de los villanos. Por solo 100,000 monedas, Tang Hai salvaría el día. Yul suspiró y comentó que ahora tenía sentido, pero le pidió que dejara de hablar tonterías y volviera a ayudar en la posada. Su discusión fue interrumpida por un agudo silbido que perforó el aire como una alarma. Todos se tensaron, las armas listas. Yul ordenó que se quedaran dentro, pero Tang Hai tenía otros planes. Pateó la puerta con fuerza, su voz rebosante de confianza excesiva, y dijo que se quedaran allí a mirar, que ella se encargaría de todo. Yul gritó que se detuviera, pero ya era demasiado tarde. Tang Hai salió disparada, su energía imprudente liderando el camino. Desde la línea de árboles, uno de los bandidos del Bosque Verde la vio acercarse. Dijo que alguien estaba saliendo de la carreta, probablemente la escolta personal, la más fuerte entre ellos. Tang Hai se detuvo un momento al ver la cantidad de enemigos bien armados esperándola, y comentó que esos tipos sabían elegir a sus hombres, pero que no esperaran misericordia de su parte.